Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Listo, sí. Estupendo, fenomenal. Pues mira, hoy creía que podría ser muy interesante hablar de un experimento que se ha ideado, Sí. que es bastante interesante, que se llama el dilema del tranvía. Ah, sí. Esto fue un experimento mental de ética ideado por Philippa Foot y analizado extensamente por Judith Jarvis Thomson y más recientemente también por Peter Unger. Bueno, esto es, también se ha hablado de esto como problemas de derecho penal, en algunas circunstancias también como de códigos penales, de derecho civil, pero bueno, es realmente una cosa ética, ¿no? Sí. Y es simplemente cuestionar si tú qué harías si un tranvía corre fuera de control por una vía y en su camino se hallan 5 personas atadas a la vía. Y bueno, afortunadamente es posible accionar un botón que cambiará el curso del recorrido del tranvía a una vía diferente, pero por desgracia hay otra persona que está en ese camino. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Lo accionarías ese botón o no? O sea, básicamente es que hay una bifurcación. O sea, el tranvía va siguiendo su vía. El tranvía viene hacia aquí y puede coger... Voy. Bien, entonces se trata básicamente de eso, que un tranvía va siguiendo un carril y si tú no haces nada, el tranvía va a matar a 5 personas. Sí. Pero si tú accionas un botón o una palanca, puedes hacer que el tranvía cambie de sentido a otra vía y mate a una persona. Entonces, la idea es, ¿tú qué harías? ¿Matarías a una persona, accionarías el botón o dejarías que siguiera su ruta, ¿no? Es una cosa hipotética, evidentemente, y que no hay una solución, que no está ni bien ni mal, una solución fija. Sí, porque es lo que se llama un dilema moral. Sí. Un dilema psicológico, donde tú tienes que elegir. Entonces, claro, muchas veces se ha planteado, bueno, pero es que a lo mejor es mejor que maten solamente a una persona en vez de a 5 personas. Entonces sí, yo accionaría la palanca. Luego hay otros que dicen, bueno, pero imagínate que esas 5 personas son 5 personas malas, que han hecho cosas terribles, y esa otra persona pues es un santo y ha ayudado a millones de personas. Entonces, claro, también juegan un poco con eso. Entonces, para llevar esto a cabo en la vida real, porque mucha gente piensa, bueno, ¿no? que lo ideal sería matar al menor número posible de personas, hacer un experimento con gente a ver qué harían ellas, ¿no? Entonces, unas personas crearon como una pantalla, un sitio falso de trenes, como si fueran a conectar Los Ángeles con San Francisco, pero lo hicieron todo que parecía totalmente real. Entonces, bueno, pues que iban a hacer el tren un tren de alta velocidad que conectara las dos ciudades, pero recientemente, hace igual 5 o 6 años. Sí. Entonces pusieron un anuncio en el periódico para que la gente pues que quisiera trabajar en el tren que respondiera al anuncio e ir a un sitio a hacer una entrevista. Entonces la gente acudía a la cita y entonces las convocaban una por una. Entonces lo que se les ocurrió fue hacer como una especie de simulador, como una caseta, Sí. donde se podían ver cómo había unos trenes que iban circulando por una vía, ¿no? Entonces era una cosa bastante sencilla de ver, que solamente se veía como un tren avanzaba y podía tomar o un camino u otro. Entonces se veía como había 5 personas trabajando en una de las vías y como había una persona trabajando en la otra vía. Entonces simplemente una persona que tenía pues un botón que apretándolo hacía que el tren fuera de un lado o de otro, pero era un tren grabado, o sea, eran todo actores y nadie iba a morir.
pero se había grabado previamente como si el tren siguiera su ruta o si el tren hubiera cambiado, si se hubiera accionado el botón, básicamente, Sí, ¿no? sí. Entonces era bastante interesante porque había gente que tengo que decir también que cuando convocan a la gente y llaman uno por uno que vayan a esta sala, se les dice: espera aquí un momento porque tengo que buscar a alguien y ahora vendrán a buscarte, ¿no? Una persona que está compinchada con el experimento les dice esto a las personas que van a hacer el experimento, ¿no? Pero luego también como que se les habla, se les dice: mira, ves, aquí hay un botón y aquí si tú lo aprietas el tren va hacia un lado o hacia otro. O sea, ellos pueden ver como una simulación. Sí. Y ven que efectivamente ellos tienen el poder para cambiar el curso de un tren o no, ¿no? Sí. Y entonces esta persona dice: vale, pues ahora vuelvo, quédate aquí un momento. Entonces se va y se queda la persona sola, y entonces cuando empieza el experimento, y entonces graban como el tren se mueve, pero que es imposible hablar con las dos personas, con las 6 que son actores. Sí. Entonces era curioso porque de 10 personas que accedieron a hacer el experimento, la gran mayoría no cambió la ruta del tren. Sí. O sea que técnicamente mataron a 5 personas. Una cosa que hicieron antes de llevar a cabo el experimento fue hablar con diferentes psicólogos y psiquiatras de qué es lo que tendrían que hacer para no traumatizar a la gente, porque claro, no podían grabar evidentemente una escena de que el tren arrollara a la gente, sino que simplemente lo que hacían era, cuando el tren empezaba a moverse, después de tomar la elección de si quedarse en el mismo sitio o cambiarlo, grabar cómo el tren se movía hacia un lado o hacia otro, nada más. Entonces ahí paraba el experimento y salió una voz que decía: el experimento ha terminado. Entonces es cuando venía gente y decía: vale, has formado parte de un experimento y tal, y entonces le contaban todo, para no traumatizar a los que participaban en el experimento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la gran mayoría no cambió el curso del experimento, que era que si no hacían nada seguían y mataban a 5 personas. Pero hubo 2 que sí que mataron a una persona, que cambiaron la ruta, que evidentemente, repito, era un experimento y eran todos actores. Entonces a todos les preguntaron: ¿por qué lo has cambiado? ¿O por qué no lo has cambiado? Sí. Entonces los que decían de cambiar a uno, porque decían: hombre, es que iba a matar a 5 personas, por lo menos de esta manera mató solamente a una. Y los otros, claro, decían: bueno, es que yo no sabía y prefería no tocar. Pero luego hay otra cosa que no se decía, que también hay que mencionar, que claro, cuando yo vi esto, yo lo veía desde un punto de vista europeo, porque lo hacían unos americanos que hacían el experimento, ¿no? Sí. Que si yo como europeo hago este experimento, lo más probable es que yo no hubiera tocado nada y se hubieran muerto 5 personas en ese escenario. Aunque yo personalmente me gustaría haber podido cambiar, pero porque pienso, si fuera en Estados Unidos, claro, estoy en un medio que no conozco, prefiero no tocar nada, que a lo mejor luego me dicen: oye, pero ¿por qué has tocado algo aquí y tal? Entonces, volviendo al tema de una cosa legal, ¿no?, del código penal y todo esto. Pero si fuera más bien algo en Europa, en otro medio y tal, quizás lo hubiera accionado. Entonces también depende del medio y quién hace el experimento, ¿no? Claro. Bueno, a ver, no deja de ser puramente anecdótico y es algo que amigos, simplemente algo que es que bueno, de darse, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, bueno, todos estos estudios que hizo Harvard en realidad son dilemas psicológicos que lo que quieren ver es hasta qué punto
interviene la emoción y la razón, ¿no? Porque, por ejemplo, este neurocientífico Green, que sacó bastantes conclusiones, pues él dice que al oprimir el botón, el botón donde tú cambias la dirección del tren y va a matar a una persona en vez de a 5, se ha visto por imagen que las zonas cerebrales que están interviniendo son zonas de las emociones, mientras que si tú no intervienes y dejas que el tren siga su curso, se ve que se encienden áreas relacionadas con el razonamiento. Entonces, pues un poco es para ver de qué manera los seres humanos nos comportamos ante estos dilemas, ¿no? Sí. Y luego hay un dilema en psicología muy conocido que es, imagínate que un grupo de personas son prisioneros, consiguen salir por un túnel de noche mientras están esquivando a los guardas, ¿no? Sí. Están consiguiendo ya casi salir, lo están logrando. Bueno, que esto ha sucedido en la vida real, ¿no? Ha sucedido, sí. Y un bebé empieza a llorar, una mujer tiene un bebé y empieza a llorar. Claro, si el bebé llora, entonces ese llanto les va a delatar ante los guardas vigilantes. Entonces todos dicen, hay que matar al bebé. Entonces el dilema es, tú eres el responsable de matar, tú eres la madre, ¿no? ¿Matas al bebé o no matas al bebé y tienen que, sabiendo seguro que morirán este grupo tan grande de personas por culpa del llanto del bebé? Sí. Claro, ninguno somos capaces de matar al bebé. Ese es el dilema. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer o lo que haría? Sacrificar la vida de un bebé o sacrificar la vida de a lo mejor 30 o 40 personas que están consiguiendo la libertad. Sí. Y en fin, son dilemas psicológicos. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si te parece, muy interesante, y continuar con más cosas interesantes en el próximo programa. Estupendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.